diagnostican y reciben un tratamiento, pero hace apenas unas generaciones las mujeres que padecían estas condiciones eran recluidas en un manicomio. En el siglo XIX, un número cada vez mayor de mujeres fueron recluidas en instituciones mentales públicas y privadas. Según algunos historiadores, las mujeres eran especialmente vulnerables a ser diagnosticadas de locura, particularmente cuando eran los esposos o los padres quienes estaban interesados en que las encerraran en un hospital mental. Y es que la autenticidad de los diagnósticos que las mujeres victorianas en particular recibieron de las mentes psiquiátricas más célebres de la época es bastante cuestionable según los estándares actuales. ¿Padecían realmente una enfermedad mental o eran simplemente mujeres que molestaban a la estricta sociedad victoriana? Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Chris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! La sociedad victoriana destacó la pureza femenina y apoyó el ideal de la verdadera mujer, es decir, esposa, madre y cuidadora del hogar. En aquella época el hogar era la base de la moralidad y un santuario libre de los pecados y la corrupción de la ciudad. Como guardianas del hogar y la familia, se creía que las mujeres eran más emocionales, dependientes y amables por naturaleza. Sin embargo, los valores victorianos que distinguían a la mujer perfecta eran particularmente severos, fomentando rasgos como la inferioridad intelectual, la pasividad y el desinterés. Esta percepción de la feminidad llevó a la conclusión popular de que las mujeres eran más susceptibles a las enfermedades y al sufrimiento, y fue la base para el diagnóstico de locura en muchas pacientes femeninas durante el siglo XIX. Las mujeres de clase media y alta victorianas dependían completamente de sus maridos y padres y sus vidas giraban en torno a su papel como hijas, amas de casa y madres respetables. Con tan poco poder, control e independencia, la depresión, la ansiedad y el estrés eran comunes entre las mujeres victorianas que luchaban por hacer frente a una existencia constante bajo el sometimiento de los inflexibles ideales y las normas sociales de la época. En contraste con la mujer verdadera estaba la mujer caída, el término utilizado para describir a las mujeres generalmente de las clases bajas y más comúnmente en referencia a las prostitutas que se habían desviado del culto de la verdadera feminidad al ceder a la seducción y al pecado. La difícil situación de estas mujeres estuvo estrechamente asociada con el anonimato otorgado por la ciudad que las dejaba vulnerables a la tentación, solas y fuera de la protección del hogar. El surgimiento de la mujer caída intensificó todavía más el enfoque de los victorianos en la moralidad y dio lugar a los movimientos de reforma moral del siglo XIX. Los asilos mentales fueron vistos como una forma de salvar a estas mujeres, restaurar su respetabilidad y prepararlas para regresar a la sociedad en un papel femenino aceptable. El manicomio o asilo era el equivalente histórico del moderno hospital psiquiátrico. La palabra manicomio proviene del griego manía, que significa locura, y komion, lugar donde cuidan, es decir, lugar donde cuidan a los locos. La palabra asilo proviene de las primeras instituciones, la mayoría religiosas, que brindaban asilo en el sentido de refugio a los enfermos mentales. Una de las instituciones más antiguas de este tipo fue Bedlam, que comenzó en 1247 como parte del priorato de la Nueva Orden de Nuestra Señora de Belén en la ciudad de Londres. Por cierto, en el canal tenéis el vídeo La terrible historia de Bedlam, el Palacio de los Lunáticos, donde narro la historia de este centro repleta de actos crueles y trato inhumano hacia sus pacientes. Por aquí arriba y en la descripción del vídeo os dejo el enlace por si queréis verlo.
Antes de los manicomios o asilos, las personas con enfermedades mentales o problemas de aprendizaje eran atendidas casi en su totalidad por sus familias. Aquellos que no tenían familia ni hogar a menudo terminaban en la indigencia mendigando comida y refugio. A principios del siglo XVIII comenzaron a abrir sus puertas instituciones privadas donde las familias adineradas podían enviar a sus parientes locos para que los atendieran con discreción. Pero los más pobres dependían de las parroquias locales, que a veces proporcionaban asilos financiados por caridad, y algunos terminaban en casas de trabajo o prisiones. Los asilos mentales funcionaban, en su mayoría, básicamente como depósitos donde mantener a los enfermos mentales bajo vigilancia. Los enfermos vivían hacinados en condiciones insalubres, sin recibir ningún tipo de atención médica ni de rehabilitación, incomunicados en celdas de aislamiento, con la mirada perdida y despojados de cualquier rastro de humanidad. Los guardianes eran eso, guardias, y no era raro que los pacientes estuvieran encadenados o sufrieran todo tipo de restricciones la mayor parte del tiempo. Por supuesto, esto variaba de un asilo a otro, pero las limitaciones se aceptaron como una parte necesaria para controlarlos. Y es que muchos de estos centros justificaban la tortura como una forma de curación, aplicando tratamientos más propios de la Inquisición. Mantener a los enfermos atados, sumergirlos en agua fría, mantenerles la cabeza sumergida o golpearles. En manicomios ingleses utilizaban un dispositivo rotatorio en el que hacían girar al paciente a una velocidad vertiginosa o le marcaban la cabeza con un hierro al rojo vivo para que el enfermo recuperara el sentido. Todo esto con el fin de anular sus ideas y actitudes consideradas anormales. Quienes estaban en contra de los métodos utilizados en estos asilos dijeron que el uso de restricciones desmoralizaba y maltrataba tanto a los asistentes como a los enfermos, y la violencia utilizada por los asistentes para sujetar a los pacientes que no cooperaban solo aumentaba el nivel de violencia en los asilos. A principios del siglo XIX comenzó a haber un cambio de actitud hacia la atención mental. Las autoridades locales tuvieron que asumir la responsabilidad legal de cuidar a las personas con enfermedades mentales en alojamientos especialmente construidos. Por fin, la enfermedad mental se reconocía como algo que podía curarse o al menos aliviarse. Se prohibió mantener a las personas pobres con enfermedades mentales en casas de trabajo y prisiones, por lo que la provisión estatal de asilos se volvió obligatoria. Todo esto provocó que se llevara a cabo un programa sin precedentes de construcción de manicomios basados en los últimos conocimientos científicos y médicos sobre enfermedades mentales. Con el nuevo sistema que se iba implantando, se requerían muchos más asistentes y enfermeras. Los asistentes tenían que proporcionar vigilancia constante para que pudieran intervenir antes de que se intensificara el comportamiento dañino o destructivo. Esto significó no solo más personal, sino personal capacitado para proporcionar sujeción manual sin lesiones. Los directores de los centros y los reformadores habían comenzado el siglo con las mejores intenciones, creyendo que un enfoque científico para mejorar el entorno y un enfoque humano de la atención podrían conducir a la rehabilitación y la recuperación, y los nuevos asilos públicos facilitaron la vida de la mayoría de los pacientes pobres. Trabajar en la comunidad de asilo les dio un propósito y los mantuvo razonablemente bien alimentados. A cambio de su buen comportamiento y arduo trabajo, fueron recompensados con actividades sociales como obras de teatro, conciertos y fiestas. Pero aunque la era victoriana vio enormes mejoras en la atención de la salud mental en comparación con los siglos anteriores, el sistema estaba lejos de ser perfecto. Con una población de asilo en constante crecimiento, junto con una financiación deficiente, se hizo cada vez más difícil mantener el tipo de trato moral personalizado previsto por los primeros reformadores. Llevar a cabo terapias de aire fresco y la supervisión de los pacientes se volvieron cada vez más difíciles de manejar. Los directores de los nuevos centros descubrieron que la única forma de mantener el control en los asilos, cada vez más superpoblados y con poco personal,
era recurrir a restricciones, a terapias de agua fría, celdas acolchadas y sedantes. Muchos manicomios solo eran en parte financiados por el Estado, por lo que se tenía en cuenta en el momento del ingreso si el paciente o su familia pagaba por estar allí o era pobre y estaba a cargo del Estado. Eso hacía que fueran alojados en salas adecuadas a su condición. Mientras que los pacientes que pagaban por su estancia tenían menos camas en la habitación y cierto grado de intimidad, las habitaciones de beneficencia contenían tantas camas como el hospital pudiera acomodar, lo que significaba que apenas había espacio entre las camas y por lo tanto no había privacidad. Por supuesto, hombres y mujeres estaban alojados en diferentes salas o incluso en edificios separados dentro del mismo hospital. Además, los manicomios todavía se usaban para excluir a los individuos no deseados de la sociedad, manteniéndolos ocultos de la vista del público. Las mujeres especialmente fueron confinadas en masa en las instituciones, a menudo simplemente por no cumplir con las estrictas expectativas de la sociedad victoriana. Entre los años 1850 y 1900, muchas mujeres fueron internadas en instituciones mentales por comportarse de distinta manera a lo que marcaban las normas sociales. Las mujeres durante este periodo de tiempo apenas tenían derechos, incluso en lo que concernía a su propia salud mental, por lo que muchas fueron admitidas en asilos mentales por razones que hoy en día podrían ser más que cuestionables. Y es que durante el siglo XIX muchos de los síntomas que experimentaban las mujeres, según los registros de admisión, no harían que una mujer fuera admitida en un centro psiquiátrico en la actualidad. Diagnosticar de locura a ciertas mujeres era una especie de medida de control que ayudaba, por el bien de la sociedad, a eliminar a quienes se obstinaban en su negativa a conformarse y mantener los modales. Por supuesto, muchas mujeres eran realmente enfermas mentales, incluso según los estándares actuales, pero su diagnóstico probablemente fue inexacto y no digamos el tratamiento. Un ejemplo clásico es que muchas veces la epilepsia en las mujeres se confundía con histeria. Las mujeres eran ingresadas en los manicomios sin un diagnóstico válido. Cualquiera que pudiera persuadir a los médicos para que firmaran certificados de locura podría encerrar a parientes inconvenientes o vergonzosos en un manicomio. Algunas mujeres que no pudieron o no quisieron aguantar la presión social y se rebelaron de todas las formas posibles, fueron diagnosticadas por ansiedad, depresión o desórdenes mentales. Las mujeres más pobres, sin hogar ni dinero, ni nadie que se preocupara de ellas, no tenían escapatoria. Muchas mujeres permanecieron encerradas en instituciones mentales hasta su muerte. Además, muchos centros eran privados, a menudo dirigidos por hombres que no eran médicos y que hacían poco más que mantener a los pacientes encerrados sin intentar mejorar o aliviar su condición. Estos centros se sustentaban gracias a lo que cobraban por paciente, por lo que darles de alta y quedarse sin ese dinero no era su prioridad. También hubo casos, incluidos los informados por la reportera de investigación Nellie Bly a finales del siglo XIX, de mujeres inmigrantes que fueron indebidamente encerradas en asilos por el solo hecho de no hablar inglés, así como de mujeres pobres que habían sido enviadas allí, presumiblemente por error, en lugar de la casa de trabajo local. Un ejemplo de internamiento con fines de mantener la reputación a salvo a costa de lo que fuera lo tenemos en el caso de Alice Christina Abbott, una estadounidense de 17 años que en 1867 supuestamente envenenó a su padrastro. Alice informó que el hombre había abusado de ella desde que tenía 13 años. Estas acusaciones fueron desestimadas en el tribunal y fue admitida en un asilo mental. No se sabe qué sucedió a Alice después de su ingreso en el manicomio y posiblemente nunca sepamos si realmente estaba loca o no, o si tal vez su internamiento fue una forma de encubrir las horribles acciones de su padrastro y salvaguardar a su familia del escándalo.
Las mujeres que insistían en su rebelión y no se conformaban con acatar las órdenes fueron encerradas en instituciones mentales. Padres, madres, maridos o hermanos de estas mujeres, a quienes tenían bajo su tutela, les estorbaban en sus planes o les incomodaban que se salieran de lo que marcaban las normas sociales. Aunque no estuvieran locas, encerradas en asilos o manicomios, llegarían a estarlo. Uno de estos casos, aunque ya del siglo XX, lo tenemos en Rosemary Kennedy, quien a los 23 años fue sometida